Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Tenemos un lleno aquí en la sala y a todos los que están conectados también. Les damos esta bienvenida y como siempre les agradecemos este interés que tienen por esta tercera entrega ahora que tenemos del reporte al tercer trimestre del 2025 con todas las estimaciones al quinquenio venidero 25-29. Como siempre, todavía siempre ha sido un gusto darles esta bienvenida. Como todas las anteriores, ha sido pensada y planificada para fortalecer los lazos que tenemos con nuestros socios y generar los vínculos entre las empresas y compartir experiencias. Dada la proximidad de la definición presidencial, hemos decidido planificar y ofrecer un panorama completo e integral para el quinquenio, incorporando una visión macroeconómica relevante necesaria para comprender el escenario que se presentará tras las elecciones de diciembre. Para ello contamos con una colaboración muy especial. Nos acompaña el economista jefe de Credit Corp Capital Chile, institución socia de CBC, el señor Samuel Carrasco, aquí presente. En unos momentos lo presentaré formalmente, pero desde ya queremos agradecer su generosa disposición y que más adelante nos dará una mirada informada y objetiva a los elementos que configurarán la dinámica económica de Chile en 2026. Bueno, esperamos que sea esta una jornada provechosa y enriquecedora para todos ustedes. Bueno, antes de comenzar, les comento como siempre la dinámica de la actividad. Tanto Orlando como Samuel van a tener 30 minutos para dar sus mensajes y luego abriremos la discusión a las conversaciones o a las consultas o a las reflexiones que tengan. Y después de terminar esa jornada de consultas, pues, tenemos un lanzamiento que hacerles una sorpresa que esperamos se convierta en un hito SDC a partir del año 2026. Bueno, a continuación dejo con ustedes al anfitrión Orlando Castillo, gerente general de CBC, quien nos presentará el panorama de inversiones con cifras al cierre del tercer trimestre y proyecciones para el quinquenio 25-29. Como ya es habitual, la presentación será utilizando nuestros paneles VI cada día más perfeccionados. Ahí por Leo, allá lo veo, Leo Pérez, el diseñador y gestionador de las cifras en Power BI. Bueno, que representan una herramienta clave en nuestra metodología para visualizar y analizar los datos de manera clara y estratégica. Si tienen consultas, les recuerdo que van a ser después de la presentación, de la segunda presentación. Así que, por favor, Orlando. Ay, no te pusieron tu ¿Quién va a navegador. navegar? Sí. Yo, el, El no te micrófono. pusieron Sí. si ahí viene el de solapa. Vamos a poner el micrófono. Pero voy a partir por mientras, por lo menos saludar. Sí, Muy buenos días. tiene buena voz. Eh, ¿Aló? ¿Te escucho? No, todavía no. ¿Aló, aló? Ahí sí parece. Ya, ahora sí. Muy buenos días a quienes están hoy día presentes con nosotros presencialmente y a quienes también nos acompañan vía Zoom en esta mañana. Como planteaba Carmen, para nosotros hoy día es bien especial porque nos está acompañando Samuel Carrasco, lo vamos a presentar formalmente en un rato más, economista jefe de Credit Corp, en un momento de coyuntura que creemos que es importante poder traspasar alguna información que consideramos puede ser relevante para las decisiones que ustedes van a tomar en los próximos meses y particularmente pensando en el próximo año y los años que restan del quinquenio. Esta es la tercera actualización del año con cifras al tercer trimestre, es decir, son las cifras que están cerradas al 30 de septiembre. Y el catastro nos muestra, el catastro con cronograma, siempre yo recalco, tenemos acá las cifras con los proyectos que tienen hoy día al 30 de septiembre, tienen definido su cronograma, versus los proyectos que van a estar en una base sin cronograma que también nos vamos a referir al final. Entonces, en esta base con cronograma, al tercer trimestre estamos cerrando con 78.000, casi 79.000 millones de dólares de inversión en esa fotografía de gasto hacia los 5 años. Eso es mayor que los 74.500 que teníamos en el segundo trimestre.
¿ya? Por lo tanto, hay alrededor de un 6% del crecimiento del catastro. Lo que vamos inmediatamente, Carmen, el stock quinquenal abajo al fondo. ¿Cómo ha venido creciendo este catastro en los últimos, yo diría que 2 años, ¿ya? Desde el 2022 al menos, cuando tuvimos el stock más bajo de los últimos años, digamos, en forma progresiva el stock ha venido creciendo, ¿ya? Y estamos hoy día, no tenemos punteros, ¿cierto? Sería ideal si estuviera. Sí, tenemos, gracias. Ya, ahí sí. Los 78.000, ustedes pueden observar que cada barrita es un trimestre, una actualización del trimestre. Por lo tanto, estamos con un crecimiento progresivo que ya viene desde los últimos 2 años y es probable que pueda crecer un par de trimestres más todavía, ¿ya? Ahora, en la época del boom minero, nosotros tuvimos el stock más alto, del orden de los 120.000 millones de dólares. Estas son cifras comparadas porque están actualizadas a septiembre de este año. Por lo tanto, lo que uno puede decir es que el stock que estamos teniendo hoy día es un stock de tamaño medio, llamémoslo medio alto ya. Es un promedio medio alto. Cuando yo hago la comparación con el tanque de gasolina que tiene el auto, entonces este es un tanque que está casi 3/4, ¿ya? Lo tuvimos lleno ahí en el año 2012, 2013. Ese stock se gastó, costó irlo reponiendo después del boom minero, y yo diría que en este año ya hemos logrado ese promedio medio alto. Volvamos, Carmen, por favor. Ahora, esos 78.000 millones de dólares, ¿cómo se desglosan desde el punto de vista sectorial? Lo más importante es que el 34% corresponde a proyectos en minería. Vuelvo a hablar, proyectos que están con cronograma. Minería. 27% está en obras públicas y 23% que ha venido creciendo también y recuperándose de los últimos 2 años en un 23%. Por lo tanto, entre minería, obras públicas y energía, ya tenemos cerca de un 84% de la inversión proyectada para los próximos 5 años. O sea, lo que uno puede indicar acá inicialmente es que el stock está basado básicamente en estos tres sectores y que son sectores relativamente fuertes, llamémoslo, y que cuando toman decisiones de inversión las mantienen. Minería, obras públicas, tanto privado como estatal, y energía. Por lo tanto, uno podría tener la percepción de que el stock es un stock que se va a ejecutar, ¿ya? Pues estos mandantes normalmente toman la decisión y lo ejecutan. Ahora, todo lo que corresponde a inmobiliario está creciendo, pero de manera bastante, yo diría que incipiente todavía. En algún momento tuvimos un 7% del catastro, un 8% del catastro, ahora estamos en un 9%. Industrias están alrededor de un 4%. En su momento estuvo más alto cuando teníamos mapa, por ejemplo, que nosotros el tema industrial lo teníamos también junto con el tema forestal. En este rato sigue estando bajo, pero de manera bastante resiliente. Y el puerto todavía muy bajo porque el proyecto más importante, que es San Antonio, empieza a ejecutar gastos del 2029 hacia adelante. Por lo tanto, no alcanza a caer fuerte en este quinquenio. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la inversión de los próximos 5 años, son básicamente estos tres sectores y eso obviamente de alguna manera condiciona el aspecto productivo que nosotros tenemos en este país, por lo menos en el mediano plazo. Ahora vamos a observar a nivel regional cómo se distribuye esta inversión. Y yo diría que de manera importante destacar la participación de Antofagasta, ¿ya? Eso lo hemos venido indicando en los trimestres anteriores y yo he tratado de ser bien enfático en la presentación, indicando que esto es una situación de coyuntura particular, ¿ya? Históricamente, la región metropolitana siempre lideraba la inversión a nivel nacional y Antofagasta, en la época del boom minero, le logró empatar, digamos. Pero ya a partir de este quinquenio,
y con indicaciones que nosotros dimos un par de trimestres atrás, Antofagasta empezó a consolidarse como la región que está concentrando la mayor inversión del quinquenio. Y no solo por minería, que es muy importante, sino que también por energía. Ahora, eso tiene de bueno y de malo, digamos. Bueno en el sentido que hay una concentración, hay mucho trabajo, va a haber mucha actividad, pero también se puede eso transformar en algún cuello de botella para quienes participan de esos proyectos en esa zona. ¿Ya? Y hay que estar atentos a esos cuellos de botella. ¿Ya? Cuellos de botella que tienen que ver básicamente con la capacidad a lo mejor de las compañías de poder competir en un mismo territorio con una cantidad grande de proyectos, cómo presentar las ofertas de sus profesionales, incluso mantener eh, puestos críticos, digamos, que pueden estarse movilizando en demasía, problemas a lo mejor logísticos que se pudiesen generar en la concentración. Por lo tanto, hay que estar atento con el tema de Antofagasta. Metropolitana sigue siendo importante, pero no está muy lejos todavía de lo que es Antofagasta, pero particularmente por su participación en el tema obras públicas. Y la segunda región, después de Metropolitana, importante, es Atacama. Entonces, nuevamente estamos viendo el tema minero energético, porque Atacama también es minería y energía. Yo hablaba hace poco con el presidente del directorio de la Corproa, que es como la Asociación de Industriales de Atacama, y le preguntaba, ellos son socios nuestros también, y le preguntaba si es que Atacama estaba preparado como para recibir el volumen de inversión que estamos proyectando nosotros. Y me decía que él me mencionaba que tenía dudas, digamos, en términos de la infraestructura habilitante para poder eh, soportar todos esos proyectos. Entonces son situaciones que, como les indico, tienen de dulce en el sentido que hay mucho dinamismo, pero puede tener también la complicación del cuello de botella, ¿ya? Por lo tanto, ojalá que eso no le ocurra a Atacama, porque eso algo le pasó en la época del boom minero. Atacama tenía muchos proyectos en esa época y se le generó ahí un problema. Incluso algunos proyectos no lograron fluir rápidamente en esa época. Y fíjense, Coquimbo también, hay también energía importante, algunos proyectos mineros, y el resto está distribuido. Fíjense que regiones como Valparaíso, eh, Biobío, que en algún momento eran bien importantes, hoy día están más rezagadas porque la concentración del tipo de inversión está muy ligada, minería y energía ya son mucho hacia el sector norte. Volvamos, por favor, Carmen. Nos vamos a ir rápidamente revisemos el flujo de inversión anual, el otro, arriba. En este gráfico están los 78 mil millones de dólares repartidos en los 5 años como flujo de los proyectos en la medida que van gastando. No hay reposición. Por eso se ve como bajando, digamos, porque no están considerados los proyectos que van a definir cronograma y que van a venir reemplazando estos proyectos. Lo primero que uno observa es el nivel de gasto considerado para este año. Estamos hablando del orden de los 24 mil millones de dólares. Es un gasto bastante alto para este año ya. Y si uno lo mira en contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que es de los más altos que hemos tenido en los últimos años en proyectos. Pero fíjense que el próximo año, a septiembre de este año, ya estamos con 21 mil millones de dólares. Por lo tanto, la probabilidad de que en diciembre, marzo, incluso en julio y septiembre del próximo año, esos 21 mil suban más todavía. Entonces, es probable que lleguen a niveles de 23, 24, incluso lo pudiesen superar si es que las cosas andan bien, digamos, porque se podrían ir incorporando, por ejemplo, proyectos del área inmobiliaria, del área industrial, que son proyectos más cortos, pero que esos funcionan más elásticamente con el tema técnico-económico del país. Entonces, una vez ya conocidos los resultados, a lo mejor de las elecciones, cómo se empieza a constituir el nuevo gobierno, es probable que a lo mejor esas áreas que hoy día están un poco más contraídas pudiesen aportar proyectos y flujo al gasto del año 26 e incluso el año 27. Por lo tanto, nosotros vemos que ya el 24, este año siendo un año bueno, digamos, el año 26 podría ser igual o mejor, y la brecha que tenemos con el año 27, a septiembre ya estamos hablando del orden de los 15 mil millones de dólares, por lo tanto también podría tener un potencial de ser un nivel relativamente alto.
Entonces, lo que uno observa en el corto plazo, digamos, es que podríamos tener unos 2, 3 años relativamente buenos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nuevamente están sustentados minería, obras públicas, energía, que son proyectos que una vez que se toma la decisión, es muy difícil que vuelvan. ¿Ya? Por lo tanto, están sustentados en sectores bastante más sólidos. Eh, Incluso uno podría inferir que estos valores que estamos viendo por acá, cuando uno lo compara con quinquenios anteriores, ya están bastante buenos también. ¿Ya? Volvamos, Carmen, por favor. Y veamos al tiro el flujo abajo, el de inversión anual, el del medio. Ya ahí ustedes van a ver que el 24.000 que estamos proyectando para este año es de los más altos que tenemos en la historia reciente. ¿Ya? Entonces, ahora, es cierto, uno dice 24.000 millones de dólares, es mejor que lo que tuvimos, no sé, hace 10 años atrás, o está del orden más alto que los 10 años atrás, pero no es mucho más alto. Y es porque nuestro nivel de crecimiento en términos de inversiones y asociado a proyectos de inversión en este caso, no ha sido continuo. Por lo tanto, hemos mantenido un nivel de inversión, pero en una lógica de crecimiento, esto debería ser mucho más alto. Si nosotros estuviésemos creciendo, probablemente deberíamos estar invirtiendo del orden de los 30.000 millones de dólares a esta fecha en proyectos de inversión. Entonces, el 24.000 es bueno, pero en el contexto que hemos tenido. No es el esperable en un espacio de crecimiento. ¿Ya? Pero al menos ya estamos en un nivel relativamente alto con nuestra historia reciente. La siguiente, volvamos, por favor. Vamos a ir a los sectores, vamos a revisar rápidamente minería. Acá en minería lo que quiero rescatar, bueno, primero Antofagasta de nuevo. 50% de toda la inversión minera del país se va a dar en Antofagasta. Proyectos de... acá están los principales inversores. Fundamentalmente, AMSA, Antofagasta Minerals, es el gran líder de la inversión de los próximos 5 años. En esta fotografía, Codelco sigue siendo importante, pero fíjense qué es lo que está pasando con BHP. BHP el año pasado anunció un plan de 13.000 millones de dólares. No está todo puesto acá, porque eso no es un solo proyecto, son varios proyectos y en la medida que las fracciones han ido configurándose en proyectos, nosotros los hemos ido agregando al catastro con cronograma. Por lo tanto, en la medida que Antofagasta Mineral vaya ejecutando, es probable que BHP vaya creciendo. Por lo tanto, en un par de años más, esta fotografía es probable que diga BHP a lo mejor con mayor nivel de inversión, Antofagasta Minerals manteniendo un nivel importante, y es probable que Codelco también crezca. ¿Ya? Codelco viene saliendo de un ciclo muy alto de inversión y tiene que volver a recuperar ese ciclo con varias de sus operaciones. Por lo tanto, cuando nosotros decimos el año 27, 28, 29, y se ve que todavía hay una brecha, es bien probable que esa brecha la vayan a llenar proyectos de BHP, proyectos de Codelco, en gran escala. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría percibir de que, si bien es cierto, no es un boom minero, pero es un ciclo alto. El boom minero fue, subimos, tuvimos 1 o 2 años fuertes y después bajó, pero rápidamente. Los que se acuerdan podrán confirmar, digamos, que se vendió mucho, la gente vendía mucho, no había que levantarse el escritorio para vender, pero terminó el boom y quedaron todos ahí, bueno, ¿qué es lo que hacen ahora? Como país tuvimos la recuperación de la inversión por el lado de las energías renovables no convencionales, pero minería pasaron 2, 3 años bastante duros después del boom minero. Yo diría que en este caso va a ser un poquito distinto. Vamos a llegar a un nivel alto y nos vamos a sostener, ¿ya? Ahora, el precio del cobre obviamente está ayudando mucho a eso igual. Volvamos, Carmen Paz. Importante que todas las compañías están en planes de inversión. SQM es siempre importante también. Eh, Energía. Vamos, energía al tiro. En energía, fíjense nuevamente, casi la mitad de la inversión en energía de los próximos 5 años con esta fotografía va a ser Antofagasta. Entonces, antes Antofagasta, en el anterior ciclo minero, digamos,
o el boom minero que se llamó en su momento, fue básicamente minería. Ahora hacer minería y energía. Imagínense el nivel de concentración de actividad que va a haber en Antofagasta, que ya está viendo en Antofagasta ya. Y va a ser muy importante, yo diría que a partir del próximo año se va a notar mucho. Ahora, yo diría que otra cosa importante es cómo se está configurando la matriz de gasto de estos proyectos y donde todo lo que tiene que ver con almacenamiento es muy importante, ¿ya? Felizmente, eh, y no lo digo, digamos, eh, no quiero pecar de orgullo, digamos, pero el tema de almacenamiento, nosotros lo anticipamos harto. Cuando vimos que el tema se estaban empezando a concentrar proyectos en los sistemas de evaluación ambiental, en la propuesta de las compañías, avisamos que iba a venir el tema BES fuerte y llegó fuerte. Y este año hay una cantidad importante de proyectos construidos en forma simultánea. Va a seguir ocurriendo el próximo año. Y yo diría que si algo hizo recuperar el sector energético fue justamente la construcción de proyectos de almacenamiento, que era una de las tres variables que nosotros indicábamos que era el cuello de botella que está existiendo para seguir creciendo con el RNC. Tres variables. Almacenamiento, que se está resolviendo, temas legales y normativos y de leyes, que eso también se está resolviendo, y el tema que todavía no está resuelto, el tema de transmisión. Con Quimalo Aguirre no se resuelven todos los problemas de transmisión en Chile. Nosotros tenemos mucho potencial para crecer, pero donde nos está quedando la debilidad es en el sistema de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, energía va a volver a tener un nivel, digamos, relativamente alto en términos de inversión vía proyecto RNC, con almacenamiento, pero todavía estamos un poquito al debe en el tema de transmisión. Mucho va a ayudar Quimalo Aguirre, está ayudando, digamos, pero todavía no es suficiente. Por lo tanto, ¿cómo se distribuye? Todavía con proyectos de generación, pero muy apalancado con los temas de almacenamiento. Y el hidrógeno verde, yo diría que acá está puesto básicamente los dos proyectos que están en tramitación ambiental, ¿ya? Y que esos tienen definido cronograma. Ahí estamos, obviamente, siguiendo en forma muy detallada qué es lo que está pasando con esta tramitación ambiental, porque si logran ir avanzando correctamente, estos cronogramas se van a confirmar. Si no, obviamente se van a ir postergando. Recuerden que hay 74 proyectos de hidrógeno verde en la cartera, alrededor de 70, sobre 70. Los que están generando flujo en nuestro catastro son solamente dos de los 74. Los otros, obviamente, están todos sin cronograma. Y es poco probable que dentro de los próximos 3, 4 años tengamos 10 años. Poco probable, ¿ya? Y particularmente vamos a tener que ver qué es lo que pasa con estos dos que están en ese proceso. Y bueno, y el tema de transmisión, ya lo conversamos. Esto no está hoy día muy influenciado por el tema Quimalo Aguirre, pero todavía está un poquito al medio. La siguiente. Vamos a ir a obras públicas. En obras públicas está concentrada la mitad en la región metropolitana y el resto está distribuido a nivel nacional. Lo importante acá es la participación privada, que se ha ido moviendo. Digamos, el trimestre pasado teníamos incluso un pelito más privado que estatal. En este rato la configuración es de 55-45, 55 estatal, 45 privado. Lo que es muy importante porque todo lo que es privado, digamos, tiene que ver con el área de concesiones, la inversión directa del MOP, pero lo otro estatal es lo que está ocurriendo con Metro y F, ¿ya? Muy importante la inversión de Metro y F, ¿ya? Muy distintivo por el volumen respecto al total de la inversión en obras públicas. Eh, Tema que también nosotros lo hemos ido manifestando en nuestras presentaciones anteriores. Eso va a seguir siendo muy importante, pues son inversiones que parten y después no se retrocede con eso. Por eso indicamos que son sectores muy fuertes para poder sustentar las cifras de inversión. Eh, Continuamos todavía con proyectos en el área de salud, deberían haber más proyectos en el área de vivienda también,
Bueno, hoy día se está discutiendo todo el tema del presupuesto y está escuchando que estos temas ya por lo menos están pasando a la siguiente etapa. Por lo tanto, yo diría que muy fuerte el tema privado de concesiones más Metro YF. Ya, volvamos, Carmen. Y el sector inmobiliario, veámoslo al tiro, rapidito, para pasar a los proyectos sin cronograma. En el sector inmobiliario, eh, nuevamente muy concentrado en la región metropolitana, estamos con volúmenes del orden de los 7.200 millones de dólares. Yo recuerdo que cuando, antes de entrar en vigencia el IVA para el tema inmobiliario, en nuestros catastros, el tema inmobiliario pesaba del orden de los 12.000 millones de dólares de la época. Fíjense que ahora estamos en 8.000 de esta época. Por lo tanto, ahí uno puede, claro, puede pesar lo difícil que ha sido para el sector inmobiliario estos últimos años y sobre todo después de la pandemia, digamos. Y debería haber un cierto nivel de recuperación, yo diría que a partir del próximo año, fundamentalmente porque se ha empezado a movilizar con el tema de los subsidios para clase media. Eh, Algunas compañías ya han empezado a tener movimientos en términos de la gestión de sus proyectos, por lo tanto uno podría decir que es probable que por aquí salgan algunas cosas. Pero definitivamente estamos todavía con valores bastante bajos, pero una industria bastante resiliente, ¿ya? Lo mismo con el área industrial, que no me voy a mencionar en este rato, porque está con un volumen bajo, pero que siguen siendo proyectos importantes a nivel regional, y si bien es cierto, son valores pequeños comparados con los grandes volúmenes que mueve minería, obras públicas, son muy importantes para muchos proveedores. Muchos de los que ustedes están acá también trabajan con esos proyectos y yo los invito a ver en la plataforma el detalle de esos proyectos. Voy a pasar, para no quitarle tiempo a Samuel, a los proyectos sin cronograma. Y en los sin cronograma tenemos alrededor de 1.300 proyectos que pesan del orden de los 240.000. Pero vamos a hacer un ejercicio que a mí siempre me gusta hacer, que son, primero, mostrar cuáles ya están aprobados. Hay alrededor de un 20% de los proyectos que están sin cronograma que ya están aprobados. Ahora, ese 20% que pesa cerca de 50.000 millones de dólares, que ya pasaron el drama de la permisología, son los valientes que pasaron por ahí. Fíjense que la mitad tiene que ver con proyectos de energía. O sea, nosotros tenemos mucho potencial en el tema energético, mucho. El tema es cómo somos capaces de generar las condiciones, primero, de habilitantes que tienen que ver con el almacenamiento, la transmisión, todos los temas legales, porque ahí tenemos mucho. Ahora uno dirá, bueno, y energía, si uno tiene energía, ¿qué la usa? Bueno, ahí es justamente una de las oportunidades que tenemos como país. Si nosotros tenemos energía infinita y barata, muchas cosas se le pueden ocurrir a este país para utilizar esa energía. Si uno lo suma con el potencial que tenemos de desalación, con más de 4.000 kilómetros de costa en un país angostito, si tenemos agua y energía, podríamos hacer cosas muy distintas. O sea, si hay un tema donde uno tiene cosas de mediano plazo como para cambiar un poco la configuración productiva de Chile, agua y energía. Y muchos países se han desarrollado con agua y energía y nosotros la tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que siempre hay que estar muy atento a lo que tenemos acá porque tenemos un alto potencial. Eh, y los que están en calificación, tenemos un 33% de estos, alrededor de 132.000 millones, perdón, solo calificación es 80.000 millones de dólares de proyectos que están actualmente en la tubería de evaluación, que está con casi las mismas reglas que teníamos hace un año o 2 años atrás, porque salieron las dos leyes, pero están todavía con los reglamentos en construcción. Por lo tanto, estos valientes están todavía en la tubería antigua, 80.000 millones de dólares. Y fíjense que nuevamente tenemos energía como el gran, eh, digamos, actor en términos de potencial de inversión. ¿Ya? Por lo tanto, si uno suma los 80.000 que tiene en calificación, más cuánto eran los otros 50.000 que ya están aprobados, entonces tenemos del orden de 130.000 millones de dólares, casi 2 quinquenios más. O sea, no es que no haya un tema que no tenemos proyectos, ni a lo mejor
disposición a invertir, sino que tenemos que resolver ciertas situaciones como país que habiliten este potencial que tenemos. Ahora, es bien importante esta cartera sin cronograma, que está en todos los otros sectores también, porque de aquí son los proyectos que se van configurando después, que tienen cronograma y van reemplazando los que yo les acabo de mostrar de los 78.000. Entonces, se van gastando y van trasvasijándose proyectos hacia el otro lado. Por lo tanto, siempre los invitamos a mirar esta cartera sin cronograma porque ahí se configuran los proyectos futuros. Y uno los puede ir viendo si están avanzando o no están avanzando y en qué momento se podrían transformar en proyectos con cronograma. Ya. Y para terminar, no me voy a referir a los temas de data center. Alto potencial, les puedo indicar. Los temas de desalación, mucho potencial. Los temas BES siguen muy fuertes. Ustedes lo pueden revisar en sus propias plataformas. Pero me voy a referir a una situación coyuntural que se está dando con Perú y Argentina. Y con eso termino. Y vamos a Perú primero. Nosotros, ustedes saben que Perú lo seguimos en minería y energía. Soñamos en algún momento a lo mejor tener una capacidad de seguimiento con todos los sectores económicos, pero nos hemos concentrado en los temas de minería y energía en este rato. Fíjense que para el próximo quinquenio estamos hablando en minería y energía, solo minería y energía, del orden de los 48.000 millones de dólares, que en el caso de minería son, acá está como inversión total. Bueno, 37.000 millones son inversión total, no quinquenal. Castiguémoslo así súper fuerte, casi la mitad. 20.000 millones de dólares que estén dentro del quinquenio, significa que los otros ya se gastaron antes del 25 y un poquito está después del 29. 20.000 millones de dólares. Nosotros teníamos ¿cuánto? Del orden de los 25.000, 26.000. O sea, Perú, ponte, castigado, 20.000 millones de dólares, nosotros 25.000. Y después vamos a ver a Argentina que tiene más de 20.000. O sea, los próximos 5 años se va a concentrar un nivel de inversión en minería en Perú, Argentina y Chile, yo diría que no típica de nuestra historia de los últimos 10, 15 años. ¿Ya? Por lo tanto, también hay que mirarlo. Porque las compañías, los proveedores globales, sobre todo, van a mirar el barrio nomás. ¿No? Y si hay alguien que les pide en Perú, va a vender a Perú, si les piden de Argentina, va a vender en Argentina. Por lo tanto, ahí cuando estábamos hablando de los cuellos de botella, se puede generar no solo por la concentración que tenemos en Chile, sino que también por la concentración que podría haber en Perú, Argentina y Chile. Y en energía, muy importante, estamos hablando de inversión total del orden de los 10.000, uno podría castigar del orden de los 6.000 también, muy importante. ¿Y Argentina, Carmen, por favor? Fíjense, 49 proyectos con 58.000 millones de dólares totales. Castiguemos minería nuevamente. 39, castiguémoslo por la mitad. Mitad de inversión quinquenal. El resto antes y después. Ahí están los 20.000. Casi similares a los 20 y tantos mil nuestros. Y nosotros entendiendo que, o sea, nosotros vivimos minería a ese volumen. Fíjense cuando eso empieza a ocurrir en Perú, en Argentina y al mismo tiempo. Es un dato que se lo dejamos para que ustedes lo empiecen a observar y lo miren también ya más regionalmente. Y en el caso de energía, también de manera importante, muy parecido a lo que está pasando en Perú, del orden de los 6.000 millones de dólares quinquenales. Por lo tanto, quería cerrar yo con eso, digamos que hay un muy buen potencial del quinquenio para Chile a partir de este año y del próximo año, pero también hay que estar observando lo que está pasando en Perú y Argentina, particularmente con los temas de minería. ¿Ya? Así es que muchas gracias por su atención y bueno, voy a quedar atento a las consultas que se puedan generar al final de la charla de Samuel también. Así que muchas gracias. Solo una cosita, disculpen. Ah, Me faltó cortesía. Está nuestro director Roberto Fonsalía, nuestro presidente directorio don Enrique Lenner, nuestro director Víctor Peterman. Así que muchas gracias, Roberto, Enrique y Víctor, por su participación. Y con el equipo de... Gracias, Orlando, por estas cifras, bueno, que ciertamente marcarán un escenario económico favorable para lo que todos esperamos.
A continuación, es un honor para nosotros contar con la presencia de un destacado economista con una brillante y sólida trayectoria, el señor Samuel Carrasco. Samuel es economista jefe de Credit Corp Capital Chile, posición desde la cual lidera el análisis macroeconómico y de mercados para clientes institucionales y corporativos. Su trayectoria destaca por una sólida experiencia internacional y una profunda comprensión de la economía chilena y global. Antes de integrarse a Credit Corp Capital, se desempeñó en el Banco de Pagos Internacionales BIS en Suiza, una de las instituciones financieras más relevantes del mundo, conocido como el Banco de los Bancos Centrales, ya que sus miembros son los bancos centrales de las principales economías a nivel global. También fue economista en la gerencia de análisis macroeconómico del Banco Central de Chile, donde participó en la evaluación de escenarios y tendencias clave para la política monetaria. Es además columnista habitual en el Mercurio Inversiones, donde aporta análisis y opinión sobre coyuntura y mercados. Samuel es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, posee un máster en Economic Policy de la Universidad de Columbia en Nueva York, una de las instituciones más prestigiosas a nivel global. Sin duda, su visión y experiencia serán un gran aporte para esta jornada. Por favor, demos una cordial bienvenida a Samuel Carrasco, quien nos compartirá su presentación Perspectivas económicas para Chile 2026. Hola, muy buenos días a todos. Primero, muchas gracias a la CBC por la invitación. A Orlando, Carmen, Paz, muchas gracias por esta invitación. Sin duda es un privilegio estar aquí presentando nuestra visión respecto a la economía chilena en los próximos años. Sin duda estamos en un escenario de definiciones, principalmente en el ámbito político. Ya tenemos algo más de claridad respecto a la composición del Congreso, que claramente es uno de los antecedentes claves para ver si se puede avanzar o con qué gradualidad o intensidad se pueden avanzar en las distintas reformas que un futuro presidente o presidenta quieran implementar. Y todavía falta la definición respecto al próximo presidente o presidenta que vayamos a tener. Aquí, según las encuestas, lo que están sugiriendo es que es un camino relativamente sencillo, entre comillas. Obviamente en política nunca se sabe, muchas cosas pueden pasar en las próximas 2 o 3 semanas que quedan. Pero más allá del resultado, lo que queremos mostrar es cuál es el escenario que tenemos para la economía chilena en el próximo año, cuáles van a ser los principales desafíos que va a tener un próximo gobierno y obviamente cuál va a ser la capacidad que va a tener de implementar o no su agenda. Entonces, pensando en los desafíos que va a tener el próximo gobierno y cuáles son las proyecciones que tenemos, creemos que es relevante ver cómo ha sido la performance de la economía en los últimos 4 años. Y lo que vemos en los gráficos es cuánto ha crecido efectivamente el PIB en Chile en el año 2022, 2023, 24 y 25. Las líneas horizontales lo que muestran es cuánto efectivamente creció el PIB en cada uno de esos años. Y las líneas grises lo que muestran es cómo fueron evolucionando las expectativas de los economistas, algo así como un año y medio antes del dato final. Entonces, por ejemplo, el año 2022 la economía creció algo así como un 2,3% y las expectativas de los economistas desde octubre del año 2021 se ubicaron sistemáticamente por debajo de ese nivel. Yo creo que el principal mensaje de esta gráfica es que en los últimos 4 años las expectativas de los economistas se han ubicado sistemáticamente por debajo de lo que finalmente termina creciendo la economía, que es la línea horizontal. Y de esto se pueden, creo yo, concluir o dar dos grandes mensajes. Uno, que quizás los economistas y el mercado en general ha estado sistemáticamente más pesimista respecto a cómo va a evolucionar la economía. O la segunda conclusión que se puede obtener es que a pesar de todo el ruido político institucional que hemos tenido, la economía termina sorprendiendo poquito, ligeramente, pero termina sorprendiendo al alza. Y aquí yo creo que esto es un gran aplauso principalmente para ustedes que lideran empresas de distintos sectores de la economía, en donde a pesar de enfrentar un escenario político institucional súper complejo, 2 procesos constituyentes, 3 retiros de AFP que debilitaron enormemente el mercado de capitales, aumento de los costos de la energía en 60%, aumentos de costos laborales, aumento del salario mínimo, reducción de la jornada del trabajo, una serie de shocks que ha enfrentado la economía local. Y a pesar de eso, la economía responde y termina ligeramente, poquito, pero termina sorprendiendo al alza. Y yo creo que eso
es quizás tratar de dar un poquito la mirada de vaso medio lleno respecto a cómo ha sido la performance de la economía en los últimos 4 años. Vaso medio vacío, yo creo que el diagnóstico aquí es bien compartido y generalizado, que Chile presentando tasas de crecimiento promedios del PIB del 2% real, claramente no llega a ser un país desarrollado. Chile debería al menos crecer en torno al 3%, que es lo que crece el mundo. Dada el nivel de ingreso per cápita, deberíamos crecer en torno al 3-4% para recién poder alcanzar a ser un país desarrollado. Pero claramente se necesitan para llegar a esos niveles de crecimiento reformas más estructurales, una mirada más de mediano plazo. Entonces la pregunta que surge en base a estos antecedentes es, bueno, si los economistas han estado sistemáticamente algo más pesimistas durante los últimos 4 años, ¿qué es lo que esperan para el 2026? Y la respuesta es, en promedio, los economistas están esperando un crecimiento del orden del 2% para el próximo año. Aquí nosotros en el equipo de Research en Credicorp Capital estamos con un view un poquito más constructivo. Creemos que la economía puede crecer del orden de 2,5 o 3% el próximo año. Y tenemos 4 o 5 elementos que nos hacen pensar que el próximo año vamos a tener una performance un poquito mejor. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, y tal como lo mencionaba Orlando, creemos que el próximo año vamos a seguir viendo una inversión que va a estar dinámica. Lo que muestra el gráfico de la izquierda es cómo el mismo Banco Central sistemáticamente en sus IPOMs ha venido revisando al alza las proyecciones de inversión. La línea gris oscura muestra el IPOM de marzo de este año, después el IPOM de junio y el IPOM de septiembre, y vemos que esto sistemáticamente se ha venido revisando al alza. Es decir, hay mejores perspectivas para la inversión para los próximos años. ¿De dónde vienen esas mejores perspectivas para la inversión? Ya lo vimos durante la semana pasada, donde el Banco Central entregó su reporte de cuentas nacionales del tercer trimestre. Y esto principalmente viene, la inversión en general se descompone en dos grandes factores o elementos. Uno es maquinarias y equipos, y el segundo es construcción y obras. Y vemos que la línea roja se encuentra en los niveles más altos en los últimos 10, 15 años. Entonces, claramente eso está asociado a las mejores perspectivas que hemos visto en dos sectores en particular, como el sector minería y energía, pero eso tiene una contrapartida de que no se está traduciendo a mejoras en el mercado laboral. Como mencionaba, la inversión tiene dos componentes, maquinaria y equipos y construcción y obras. El componente maquinarias y equipos, donde es fuerte la minería y energía, ha hecho que tengamos importaciones históricamente altas en este componente, pero la parte de construcción y obras todavía se ve algo rezagada. Esa parte está muy ligada a proyectos de inversión que sean más intensivos en mano de obra, como es la construcción, como es el comercio, como son los servicios. Entonces, en la medida en que estos sectores se comiencen a recuperar en sus planes de inversión, debiésemos ver una mejora en estos componentes más asociados al mercado laboral, y por eso creo se empieza a generar esta disociación entre una economía que va un poco mejor, pero que no va de la mano con un mercado laboral recuperándose. Y es básicamente porque el dinamismo de la inversión viene de estos dos sectores que son mucho más intensivos en maquinaria y equipo. Entonces, el primer factor que nos gusta, como les mencionaba, viene por el lado de la inversión. Creemos que el próximo año vamos a volver a tener una inversión que va a ser dinámica. El gráfico de la derecha muestra la comparativa en base a datos de la CBC, cómo se ve la inversión el 2025 y el 2026. Esto es la foto a septiembre de cada año. Entonces, en el caso del 2025 es a septiembre del 2024 y en el caso del 2026 es a septiembre del 2025 para hacer una comparación más o menos justa. Tal como mencionaba Orlando en su presentación, es posible que la inversión del 2026 se siga revisando al alza en los próximos trimestres, por lo tanto, debiésemos tener una buena performance por el lado de la inversión. El segundo factor que nos gusta viene por el lado del sector inmobiliario construcción. Actualmente se está implementando una ley de subsidio a la tasa de interés. Es un subsidio del orden de 60-70 puntos básicos a los créditos hipotecarios. Y el diagnóstico que vemos actualmente es que el mercado inmobiliario en Chile tiene un sobrestock del orden de 100.000 viviendas, que es el gráfico de la izquierda. Lo que apunta esta medida es subsidiar más o menos el orden de 50.000 viviendas con tasa de interés. Por lo tanto, si esta medida efectivamente avanza en línea con lo que está proponiendo el gobierno, este sobrestock de 50.000, de 100.000 debiese verse reducido al orden de 50.000 más o menos. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo ha ido avanzando este proyecto de ley? Esto se ha implementado aproximadamente hace 4 meses, 4 o 5 meses, desde junio, julio de este año, y la barrita azul muestra
el número total de propuestas que ya han sido aprobadas, es decir, el gobierno dio el ok y el banco dio el ok. Esto más o menos son algo así como 17.000, 18.000 propuestas que ya han sido aprobadas por parte de los bancos. Si creemos que este proyecto de ley va a seguir avanzando a la misma velocidad, es muy posible que de aquí al segundo trimestre del próximo año, estos 50.000 viviendas ya estén incorporando este subsidio y veamos caer el sobrestock que tenemos actualmente en el mercado inmobiliario. Y si a eso sumamos condiciones de financiamiento que también están mejorando, lo que muestra el gráfico de la derecha es en las tasas que están presentando actualmente los créditos hipotecarios, que están del orden de 4,2, 4,3%. Eso es un nivel muy similar a un promedio de largo plazo desde el 2003-2018, por lo tanto las condiciones de financiamiento ya están convergiendo a promedios históricos. Entonces, este mix de mejores condiciones de financiamiento junto con un subsidio a la tasa de interés creemos que le puede dar algo más de dinamismo al sector inmobiliario el próximo año. Muy en línea con esto, si efectivamente se da una mejora en el sector inmobiliario, creemos que esto puede tener un impacto directo en el mercado laboral. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es cómo ha evolucionado en los últimos años el empleo total versus el empleo en el sector construcción. La línea negra muestra la dinámica del empleo total en Chile y la línea celeste o azul muestra cómo ha evolucionado el empleo en particular del sector construcción. Y vemos que poquito más, poquito menos, las líneas se tienden a mover más o menos parecidas, salvo en los últimos 2 años en donde se genera un gap, una brecha bien grande. Y esto hace mucho sentido en la medida en que el sector inmobiliario está con un sobrestock, claramente no emplea trabajadores para construir nuevas viviendas y por lo tanto el sector no contrata trabajadores nuevos. Si efectivamente vemos que el sector inmobiliario comienza a repuntar en los próximos trimestres, creemos que es posible que se empiecen a incorporar nuevos proyectos al catastro. Esa incorporación de nuevos proyectos va a demandar más trabajadores en el sector construcción y esa brecha, en el mejor de los escenarios, creemos que se podría cerrar. ¿Cuánto implica el cierre de esa brecha? Algo así como 100, 120.000 empleos nuevos formales en el sector construcción. Eso podría impactar más o menos un par de décimas a la baja en la tasa de desempleo. Entonces, se empieza a configurar también un escenario, si se dan estas condiciones que mencionaba inicialmente, en donde también podríamos ver cierta mejora en el mercado laboral. Sumado a esto, el gráfico del medio lo que muestra es la razón de cierto grado de endeudamiento que presentan actualmente los hogares. El gráfico es un ratio entre la carga financiera que tienen los hogares con respecto a sus ingresos laborales. Y lo que vemos es que en el margen estos niveles están bastante más abajo respecto a lo que tenían antes de la pandemia. Entonces, por lo tanto, vemos hogares que en cierto sentido no están tan endeudados. Esto es, obviamente a nivel agregado, puede que a nivel de quintiles hayan ciertas diferencias, pero a nivel agregado vemos que los hogares están algo menos endeudados respecto a lo que estaban antes de la pandemia. Eh, y eso sumado a, nuevamente, condiciones de financiamiento en cuanto a las tasas que se cobran en los créditos de consumo, que también están en torno a promedios históricos, creemos que puede dar cierto fundamento a que el consumo el próximo año, en particular el consumo privado, también presente perspectivas quizás un poquito mejores respecto de lo que está viendo el consenso del mercado. Podríamos tener un mercado laboral un poco más dinámico, junto con condiciones de financiamiento más atractivas y eso le podría dar algo de impulso al consumo. El cuarto factor que nos gusta viene por el canal de las expectativas. Las expectativas juegan un rol súper importante en las decisiones tanto de inversión como de consumo. Y lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que tanto las expectativas como de consumidores y empresarios, que son las líneas azul y roja, todavía se encuentran muy por debajo respecto a sus niveles históricos. Sus promedios históricos vienen saliendo de niveles muy abajo, pero también creo que es importante destacar que están con una clara tendencia al alza. Es gradual, es tenue, pero claramente se observa que más o menos desde mediados del 2023, tanto la confianza de consumidores como empresarios viene ligeramente mostrando una tendencia al alza. Y esto se da en línea con niveles de incertidumbre política, que es el gráfico al medio, que ya se encuentra muy en línea con promedios históricos. Ya dejamos atrás todo este periodo de discusión de procesos constituyentes, retiros de FP, que claramente generaban mucho ruido y mucha incertidumbre en el mercado, y vemos que estos niveles ya están convergiendo a niveles en torno a la media. ¿Por qué creemos que esto es relevante? Si pueden ver el gráfico de la derecha, esto
sobre todo en los últimos 2 o 3 años, esto tiene mucha relación con los ratios de precio-utilidad que empiezan a mostrar las acciones en el IPSA. Este gráfico lo mostramos harto con clientes institucionales, con AFP, y la verdad es que hace mucho sentido ver todo este rendimiento positivo que ha tenido en el último año las acciones a nivel local. El IPSA ha estado muy en línea con una recuperación en las expectativas de consumidores. Y la lógica aquí es, en la medida en que tanto consumidores como empresarios empiezan a tener mejores perspectivas, hay más consumo, hay más inversión. Si las empresas lo hacen relativamente bien, empiezan a tener más margen de ganancia y eso claramente es positivo para las acciones. Entonces, el cuarto canal que también nos gusta viene por el lado de las expectativas. Y esto en particular no lo digo yo, lo dice el Banco Central. Por allá por el 2019 publicó un estudio respecto a cuál es el rol que tienen las expectativas en la inversión y en el consumo. Y lo que muestra este gráfico, el eje horizontal son los trimestres, es decir, de 4 a 12 trimestres. En el gráfico de la izquierda, el impacto para la inversión y el impacto para el consumo. Lo que hace el Banco Central es decir, ok, simulemos un escenario en donde aplicamos un shock fuerte de confianza tanto en los consumidores como en los empresarios. ¿Qué termina pasando? Y lo que termina pasando es que la inversión se tiende a mover, que es la línea roja, ese es el promedio, y las líneas punteadas es más o menos un margen de error. Si hay un shock importante de confianza, esto termina generando algo así como medio punto y un punto adicional en crecimiento en la inversión, que es la que se ve más afectada frente a shocks de confianza. Y en el caso del consumo, esto tiende a ser algo así como 0,25, 0,4 adicional. Entonces, lo que muestra el Banco Central es que las expectativas terminan generando un rol muy importante en las decisiones futuras, tanto de inversión como de consumo. Y el último factor que nos gusta viene por el lado de los términos de intercambio. Esto es prácticamente un escenario dado, viene por el escenario externo. Aquí en Chile la verdad es que es poco lo que puede incidir en esto, pero claramente se está configurando un escenario que es bastante constructivo y positivo para la economía local. Vemos un cobre que se cotiza actualmente en torno a $5, precios de los combustibles entre 60 y 70. Eso hace que los términos de intercambio, que es la línea celeste, esté en los niveles más altos en los últimos 20, 25 años. De mantenerse estos precios en los próximos años, creemos que puede ser algo muy constructivo para el país, principalmente dado, como mencionaba Orlando, todo el escenario súper positivo que estamos viendo para la inversión en minería. Entonces, estos 5 factores, la verdad es que nos hacen delinear un escenario para el próximo año en donde creemos que estamos un poco más constructivos que el consenso del mercado. Nos gusta un crecimiento del orden del 2,5 o 3%. Y ya pensando en un futuro gobierno, creo que los principales desafíos vienen por 2 canales, uno social y otro más económico. Claramente, desde el punto de vista social, los temas que más preocupan a la ciudadanía y que se ve reflejado de manera bien evidente en las encuestas están por el lado de la migración y seguridad. Yo creo que aquí el gobierno, el futuro gobierno, en los primeros 100 días, más allá del color político que sea, debe tener una agenda muy intensiva controlando y manteniendo el orden público. Creo que la ciudadanía está esperando una respuesta quizás contundente en estos 2 ámbitos y por lo tanto va a ser clave que el futuro gobierno tenga esto en su agenda sin lugar a dudas. Y por el lado económico, creo que los principales focos vienen por el lado del mercado laboral, tener algo más de flexibilidad, y esto viene muy asociado a las perspectivas de inversión, como mencionaba al principio. En el mejor de los casos, ojalá en los próximos años esta inversión no se concentre solo en minería y energía, sino que se empiece a expandir a otros sectores de la economía que son mucho más intensivos en mercado, en fuerza de trabajo, como es el sector construcción, inmobiliario, como es el sector comercio y servicios. Y otro factor clave viene por el lado de reforma tributaria. Creo que aquí, sobre todo pues, desde el mundo empresarial, hay harto consenso de que los niveles actuales de tasa de interés a nivel corporativo son relativamente elevados en comparación con países de la OECD y por lo tanto una menor carga tributaria y un escenario más competitivo respecto a otros países puede resultar bastante favorable y generar algo más de inversión. Obviamente también que esto venga alineado con un proceso de invariabilidad tributaria. Claramente en Chile, en promedio, se hace una reforma tributaria cada 2 años y eso claramente hace que las perspectivas y los horizontes de inversión sean mucho más complejos de evaluar si no se sabe cómo va a ser la estructura tributaria en los próximos 2 años. Y por último, mencionarles, como mencionaba Carmen, por trabajo me tocó estar 2 años fuera del país.
Y cuando regresé, una de las principales preguntas que me hacían era, bueno, ¿qué se dice de Chile afuera? Y la verdad es que de Chile se habla muy poco, prácticamente no se habla. Y yo creo que estos dos gráficos son súper evidentes. Lo que muestra el gráfico de la izquierda es cuánto pesa la región, es decir, Latinoamérica, aquí estamos los argentinos, los brasileños, peruanos, mexicanos, colombianos, cuánto pesa la región dentro del PIB mundial. Y representa, en el mejor de los casos, 5 o 6%. Por lo tanto, somos una región bien chiquitita. Si hacemos el doble clic y vemos cuánto pesa Chile en el PIB mundial, pesamos menos de un 1%, es decir, un 0,4%. Y aquí el punto es que en un escenario extremo Chile dejase de existir en los próximos años, la verdad es que al mundo le importaría bien poco. Claro, exportamos cobre, podemos comentar vinos, pero los chinos fácilmente nos van a reemplazar por un Perú, por un país africano que exporta cobre. En caso de vino, nos pueden reemplazar con países europeos como Francia, como España, Italia, etcétera. Entonces, el punto que quiero hacer es que al final del día, gran parte de las decisiones de política pública que tomamos, al resto del mundo le importan bien poco. Los principales afectados de estas políticas públicas somos directamente nosotros. Justo un par de semanas atrás, Felipe Morandé escribió una columna bien interesante en base a un estudio que él publicó con otros economistas y trató de explicar cuáles eran los factores que estaban detrás de la desaceleración económica en Chile en los últimos años. Y sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, encontró la evidencia de que gran parte de la desaceleración económica en Chile viene explicada más por factores internos que por factores externos. Es decir, la mala implementación de políticas públicas ha hecho que la economía en Chile se venga desacelerando. Esto puede estar asociado a reformas tributarias, a reformas en el mercado laboral, permisos, etcétera. Entonces, el punto es que claramente las decisiones que se toman en términos de política pública a nivel local terminan siendo claves para el desarrollo de mediano y largo plazo del país. Y me gustaría terminar con una analogía quizá un poco más futbolera para los que no son tan futboleros. Esta imagen muestra la primera final que jugó Chile con Argentina. Era el primer penal que pateaba Matías Fernández y claramente era un penal decisivo. Partía Chile la tanda de penales porque de cierta forma podía marcar un punto de inflexión respecto a la historia futbolística que había mostrado Chile en los últimos años. Y claramente nunca habíamos ganado nada y por lo tanto, si ese penal se pateaba bien, se pateaba con actitud y con una visión más de mediano plazo, podía cambiar la historia. Haciendo la analogía, creo que en este momento, en términos económicos, estamos en una situación parecida. Si se toman decisiones importantes de mediano plazo que sean claves y se hacen de buena forma, podemos estar en un punto de inflexión en donde el crecimiento del país en los próximos años puede estar por sobre el 3%. Creo que se están dando las condiciones a nivel externo, con precios de commodities altos, particularmente del cobre, con Chile con un potencial de crecimiento muy grande, sobre todo en inversión, como mencionaba Orlando, en energía, en data centers. Hay un montón de proyectos dando vuelta y hay un espíritu emprendedor que yo creo que está un poco apagado en los últimos años, producto de toda la crisis social que hemos visto, pero claramente las ganas están y yo creo que el mercado está esperando las condiciones tanto locales como externas, para poder reactivar proyectos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las decisiones que tomemos de manera integral creo que son claves, porque al final del día el país que queremos hacia futuro para nuestros hijos lo construimos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu brillante y clara exposición. Creo que ha sido una excelente hoja de ruta para demostrarnos qué hacer en los próximos años venideros, qué decisiones tomar, cómo tomarlas y en materias de inversión también cómo tenemos que desenvolvernos. Bueno, ahora queremos abrir el espacio a ustedes, los que están presentes y los que están conectados al espacio de consultas, dudas, reflexiones. Así que si quieren hacerlo, este es el momento, levantan la mano y nosotros les vamos a dar la palabra. ¿Aló? Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a Orlando, la CBC y a Samuel por lo que nos han contado aquí. Se ve un análisis muy profundo, muy interesante. Siempre uno queda con entusiasmo y con altas reflexiones al respecto. Y la plataforma de hoy es mucho más amigable, así que es más fácil de revisarlo en casa. Eh, Tengo dos preguntas, ojalá las pueda hacer. Una, Samuel, se ve que las perspectivas, por todas las dimensiones que se analizaron, se ven promisorias, pero una pregunta general. Eh, ¿Cómo mirarían los inversionistas o la expectativa de entusiasmo de los consumidores? ¿Cómo lo piensa?
respecto al resultado de la elección presidencial. ¿En qué sentido? Si por un lado tenemos una visión de mundo casi del siglo XIX, marxismo, leninismo, fijación de precios, estatismo, y una visión de mercado diferente, no es irrelevante esa decisión, al parecer. Podría influir en, tanto en la pregunta, podría influir la decisión, no es baladí que se sea una u otra. Entonces quería saber cómo lo visualiza. Sí, sin duda, el resultado de la elección es un factor determinante, sobre todo respecto a las decisiones de inversión que terminan tomando los agentes. A nosotros en particular nos toca mucho tener reuniones con inversionistas más del sector financiero más que del sector real. Principalmente son analistas que cubren acciones o bonos, principalmente en renta fija, pero que no están basados en Chile, sino que están basados en el extranjero y miran muy de cerca el resultado de la elección. Creo que termina configurando un escenario en donde no da lo mismo si termina saliendo alguien de un color político o de otro. Lo que más les preocupa, diría yo, al mercado en general es cuál va a ser la postura que va a tener un futuro gobierno respecto a proyectos de inversión, a permisos, a tasas de interés corporativas, a qué tanta libertad va a tener el mundo emprendedor para poder desarrollar proyectos. Y en ese sentido, yo creo que la resolución del resultado en las próximas semanas va a ser clave para ver si los inversionistas se terminan animando o no con nuevos proyectos de inversión a gran escala. Creo que los primeros 100 días del próximo gobierno, más allá del color político que tenga, va a ser clave porque va a terminar demostrando cuál va a ser la actitud con que va a entrar un nuevo gobierno. Y también creo que va a ser clave la composición del Congreso. Muchos de los temas que se discuten y que se deberían discutir en Chile son temas mucho más estructurales para poder impulsar el crecimiento de largo plazo, ligados al mercado laboral, a la inversión, a la productividad. Y eso, gran parte de esas propuestas tienen que pasar por el Congreso. Y uno de los grandes problemas, creo yo, que ha enfrentado Chile en los últimos años es que tenemos un Congreso muy polarizado, en donde sacar adelante propuestas de mediano o largo plazo termina siendo muy difícil. Prácticamente hay que ir a buscar voto por voto para poder conseguir la aprobación de estos proyectos. Entonces, la nueva composición del Congreso creo que va a ser clave para ver qué tan abiertos o no están a sacar adelante estos proyectos con una mirada más de mediano plazo. Muchas gracias. Y perdón el atrevimiento a Orlando. Orlando, una pregunta respecto al stock de proyectos con cronograma y sin cronograma, más allá de la minería que tiene un componente de demanda bastante claro. El tema de la energía. El tema de la energía, por un tiempo, no sé, los últimos 10 años, la transición energética, ser sustentable en el tiempo, abatir el CO2, impedir las COPs y todo ese momento sufre dos impactos, a mi modo de ver, grandes. El tema de la guerra de Ucrania que impidió que llegara acá a Europa o a Alemania y puso en cuestionamiento esas decisiones de apagar las centrales nucleares, la carbón, la gas, y eso quedó en cuestionamiento con esta guerra que aún continúa. Y después la llegada de Donald Trump, que eliminó subsidios, que ha hecho que no se firme, que se retire de algunos acuerdos internacionales. Las COPs han terminado frustradas, sin firma, para dejar de consumir hidrocarburos. Entonces, está en entredicho que si se va a mantener esa tendencia de la transición energética. Entonces, el stock de proyectos que uno puede mirar de energía le quedaría una demanda que es la que actual de los data centers, que consume mucha energía. Pero yo diría que la transición energética y el CO2 y el abatimiento hay menos ánimo de subvenciones o de promoción. Entonces eso puede impactar de alguna manera, podríamos estar mirando un stock de inversión que no va a ocurrir, o por lo menos no va a ocurrir los próximos 5 o 10 años, digamos. ¿Tú crees que se pone en cuestionamiento eso? Gracias, Mauricio, por la consulta. Bueno, ahí yo creo que me voy a valer de algo que nos explicaba Analia Rojas hace poco en el último trimestral. Ella ponía el tema energético en dos áreas distintas. Es el tema de la matriz eléctrica nuestra de uso común, digamos, y que esa nosotros hemos avanzado sorprendentemente a nivel mundial, digamos, en términos de cómo transformamos esa matriz de generación. Y ahí hoy día estamos con el cuello de botella básicamente en términos de transmisión. Pero ella decía, mira,
esto es solo una parte muy menor de la energía total que consume Chile y hay una parte que todavía está muy sustentada en petróleo fundamentalmente, el transporte sobre todo, algunas empresas también. Y por lo tanto ahí hay mucho que hacer todavía. Por lo tanto, uno podría pensar de que si nosotros somos capaces de resolver el tema de transmisión fundamentalmente, podríamos abarcar muy fuerte el tema de ya de nuestra reconversión y de nuestro carbono neutralidad en todo lo que hacemos. Entonces ahí hay un potencial interno de país todavía, a pesar de que somos pequeños. Eh, y yo diría que hacia allá hay que poner el foco de cómo incrementamos esa capacidad de transmisión para llegar con ese tipo de energía a todas partes. El otro elemento, yo diría que es muy relevante, tiene que ver con qué oportunidades se nos generan adicionalmente con un país que tiene energía disponible, potencialmente disponible, casi infinita. Y cómo somos capaces de, como país, construir ese futuro que deseado. Y ahí yo celebro tu cierre de presentación, Samuel, porque en realidad el tema de tirar penales para arriba, para abajo, para todos lados y no para el arco, digamos, somos campeones, digamos, en términos a lo mejor económicos, digamos, porque nosotros mismos nos estamos disparando al pie constantemente y si nos pusiéramos de acuerdo, y eso es muy importante en tema del Congreso, si nos pusiéramos de acuerdo finalmente como país, también lo han dicho algunos analistas, nosotros podríamos avanzar mucho más rápido, pero es cuestión de ponerse de acuerdo, definitivamente en algunos elementos básicos comunes. Y ojalá que en el próximo periodo que nos toca ocurra eso. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Yo la semana pasada estuve en Uruguay y me llamó la atención porque nosotros siempre nos hemos considerado un país pequeño, casi 20 millones de habitantes. Uruguay tiene 3,5, casi 4. Y ellos sí que son pequeños. Y cuando dicen somos pequeños, nosotros decimos Chile es pequeño, y dicen no, pues ustedes son como 4 veces más que nosotros, 5 veces más que nosotros. Y ellos estaban felices, felices. Yo visité el parque donde se está instalando un data center de Google. Mismo data center de Google que se fue de acá de Chile. El mismo está, ahora yo lo vi que está empezando en construcción en Uruguay. Entonces, y ellos estaban hablando del potencial que tienen en data center. Oye, nosotros hemos construido 21 grandes y tenemos posibilidad de construir 30 más. Y ellos están felices porque están construyendo el primero grande. Entonces uno dice, ¿qué nos pasa? Si tenemos 21 ya y podemos construir 30, ¿qué hacemos para tener los 50 data centers más grandes a lo mejor que se hayan construido? La industria fue un evento donde se trabajaron 3 temas. El primero tiene que ver justamente el tema más importante, 21 países congregados en ese congreso. El tema más importante es la transformación digital que está ocurriendo a nivel mundial en todo sentido. En 5 años, esta cosa, todos los analistas, todos los expositores indican que en 5 años esto es inimaginable lo que vamos a tener en términos tecnológicos. Bueno, Víctor viene llegando de China, nos estaba contando la historia allá como China está también ultra mega avanzado. El tema de la tecnología. Estuve en la charla del director para Latinoamérica de Intel. El tema de Intel hoy día es el tema de la energía. La cantidad de datos que se van a procesar requieren mucha energía y almacenamientos. O sea, requieren data centers, requieren energía. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos energía, tenemos agua. El problema de los data centers hoy día, ¿cómo los enfriáis? Los chinos están pensando meter data centers en el mar. Elon Musk está pensando poner data centers en Marte para que se enfríen solos. Y nosotros teniendo agua, energía, no estamos disponiendo de eso para el resto del mundo. Podríamos hacerlo perfectamente. A lo mejor no tener 50 data centers, tener 100 data centers, 200 data centers, no sé. Entonces, cuando estamos hablando en términos energéticos, uno dice, claro, un tema es el consumo nuestro, pero ¿dónde le sacamos el potencial a todos los demás que tenemos? Y ahí yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en los distintos ámbitos en los cuales participamos para ir empujando estas cosas para allá. O sea, si nosotros tuviéramos desaladora a lo largo de todo el país, energía eléctrica RNC a lo largo de todo el país, probablemente tendríamos una industria de data center probablemente muy especial, digamos, y a lo mejor podríamos aplicar esos procesos o esa energía a otros procesos agroindustriales, no sé, podemos imaginarnos muchas cosas, pero tenemos que apuntar para allá, si no vamos a seguir pegados en el crecimiento, vamos a volver a hablar 10 años después y vamos a decir, mira,
no lo hicimos de nuevo y el penal que tú estabas, ese penal se convirtió. Claro. Y el arquero ya bien tirado. Y el arquero ya bien tirado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, hoy día en esas condiciones, patear ese penal y meter el gol de todas maneras, pero requerimos que todos participemos de eso. Así que sí, hay un potencial alto, más allá de lo que nosotros significa nuestra propia reconversión, en aprovechar el excedente de energía que tenemos hacia procesos distintos a lo que tenemos hoy día. Partamos de la base, pero tenemos mucho potencial. Gracias. ¿Aló? Mi pregunta es para Samuel. Eh, Mira, si uno, estamos todos convencidos, independiente de lo que se mencionó recién con respecto a Uruguay, que somos un país enano, con una cantidad de recursos limitados, donde, lo he dicho otras veces, donde los grandes proyectos que sostienen a la economía, como la minería, actualmente no hay proyectos nuevos, sino que son ampliaciones, expansiones, etcétera, digamos, modernizaciones, entre otras. Eh, Nos queda por explotar una zona de la región de Atacama para un tema de infraestructura que es difícil de acceder. Nada más. O sea, en el fondo el resto está... Yo siempre reclamo contra los logos de las mineras que ponen cerritos y deberían poner hoyitos, ¿ah? Pero mi comentario va más a la situación mundial actual, donde estamos peor que en la época de la Guerra Fría, donde la carrera armamentista es una locura, lo que está pasando. O sea, cada día sacan un arma nueva y para eso, claro, el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, todo se requiere, todo es necesario. La demanda es muy grande y va a seguir siendo así mientras esto dure. Ahora, ¿cuánto va a durar? No sabemos. O sea, si alguno aprieta el botón, hasta ahí nomás llegamos. Pero por otro lado, también nos afecta porque la necesidad de esos materiales hace que las potencias te paguen menos y además acumulen reservas, como lo está haciendo Estados Unidos y China. Ah, Rusia me imagino que también, pero no hay como antecedentes de eso. Eh, entonces salía el 24 en la Radio Universidad de Chile, no me acuerdo el nombre del periodista o escritor o lo que haya sido, digamos, y planteaba Venezuela como moneda de cambio, Venezuela y Ucrania. ¿Cachai? Es decir, mira, Putin, yo te dejo y hago todo lo que tengo que hacer para que te quedes con el Donbass y tú no me molestas en Venezuela y América Latina. Lo que quiere Estados Unidos es el petróleo. O sea, todos sabemos que quiere el petróleo. A Maduro le importa un soberano pepino, digamos. O sea, para él es un monigote más de América Latina. Entonces, si eso es efectivo, que Estados Unidos hace una incursión en Venezuela, por lo tanto en Colombia, por lo tanto en Panamá, por lo tanto en todo Centroamérica y el borde norte de América del Sur, por ahora, todos nuestros maravillosos números se van a ir a la punta del cerro, ¿cachai? Yo lo veo así. O sea, va a llegar un minuto en que no nos sirve la carrera armamentista. No nos sirve. Porque va a llegar un momento que no tenía que venderle. Lo estoy relacionando con el mundo. Eh, no sé, Europa está quebrado, completamente quebrado. O sea, ¿cómo es eso que Alemania, que
Chile le vende a Alemania vehículos blindados. O sea, tú decís, eso no lo había escuchado en toda mi vida. Chile compraba usado, que era distinto. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las expectativas que se den, porque basta un movimiento en el ajedrez que no sea el que Chile espera para que toda nuestra economía se vaya a hacer y entremos en recesión. Y si es que estamos vivos, además, ¿cachai? Bueno, esa no fue muy positiva mi planteamiento para nadie. Claro, pero cuando tú leís que Rusia sacó un avión que da la vuelta al planeta constantemente y no necesita reabastecerse, ¿cachai? Tú decís, ¿aló? Eso. Sí, ¿se escucha? Sí. Comparto el diagnóstico, este es mezclar harto economía con un análisis geopolítico de cómo están evolucionando principalmente las economías desarrolladas, pero normalmente en economía lo que tratamos de hacer es trabajar con escenarios base y escenarios de riesgo. En escenario base, normalmente considera en donde todos estos shocks que uno cree que puedan ser transitorios se empiezan a diluir un poquito. Entonces, en el escenario base que consideramos es una economía china creciendo en torno al 4,5% Estados Unidos creciendo en torno al 2, 2,5%, y en base a ese escenario externo, base, se empiezan a configurar los escenarios para Chile. Uno puede adicionalmente plantear infinitos escenarios de riesgo en donde hay un conflicto geopolítico, en donde Rusia y Ucrania se intensifica el conflicto, en donde pasa algo con Venezuela, en donde llegamos a la luna y construimos cosas. Hay infinitos escenarios de riesgo que se pueden configurar. Pero para plantear un escenario base, creo que lo más razonable es decir que las economías se mantienen más o menos estables. Es súper cuestionable. Estoy completamente de acuerdo con tu punto de que quizás eso como escenario base puede ser cuestionable porque hay muchas cosas dando vuelta que pueden tensionar los mercados. Pero al mismo tiempo, asignarle distintos escenarios de probabilidad a estos escenarios de riesgo es bien complejo. Porque uno, sobre todo considerando que en Estados Unidos tenemos a Donald Trump como presidente. Entonces, si decimos, por ejemplo, ¿es posible que el próximo año Donald Trump vuelva a insistir con la guerra comercial y ponga más aranceles? Sí, es posible. Pero al mismo tiempo podemos decir, ¿es posible que todo esto de Donald Trump haya sido parte de una estrategia geopolítica y al final del día todos estos aranceles que se plantearon ya no van el próximo año? También es posible. Entonces, empezar a jugar con estos distintos escenarios de riesgo creo que es más complejo, son escenarios más extremos, más de cola, y quizás lo más razonable es trabajar con escenarios que son relativamente más moderados y conservadores, tal como lo hacen organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Insisto en el punto, es súper válida tu pregunta de que qué tan creíbles o no son estos escenarios y qué tan probable es que tengamos escenarios más catastróficos. Sí, son posibles, pero creo que están dentro de un rango de probabilidades más acotado. Y dentro de un contexto geopolítico, creo que la región latinoamericana se puede empezar a posicionar de manera bien positiva, sobre todo considerando que ya tuvimos elecciones en Argentina, en donde tuvimos un giro político. En Chile posiblemente también tengamos un giro político. El próximo año vamos a tener elecciones en Colombia, en Perú y en Brasil. Y es posible que también tengamos un giro político. Y yo creo que en ese sentido Estados Unidos ha estado dando ciertas señales de que le interesa la región. En particular lo vimos con Argentina, en donde tuvieron una postura súper agresiva. Entonces yo creo que en este contexto, con un nuevo presidente en Estados Unidos, a diferencia de los anteriores, creo que la región se puede empezar a posicionar como un aliado estratégico, pensando principalmente en recursos naturales. Tenemos otra consulta. Hola, buenos días. Es una pregunta bien cortita para Orlando. Entiendo que manejan y lo envían, creo que trimestralmente, un reporte de mano de obra. Entonces me gustaría saber cómo apalanca la mano de obra todo el porcentaje de proyectos que estamos viendo para el norte, Antofagasta, Atacama, principalmente en minería, con energía. ¿Cómo
cómo se proyecta la mano de obra para esos sectores, porque veo mucha inversión, pero si veo el área inmobiliaria, veo poca inversión en esa zona. O sea, si por un lado me están diciendo que me va a llegar mucha luca a esa zona, por qué no se ve reflejado, por ejemplo, en inmobiliario, siendo que, no sé, creo yo que debería ser mano de obra constante más que flotante o nueva mano de obra? Sí, gracias por tu consulta. Ahí hay dos fenómenos que nosotros hemos observado. El primero, el pic de mano de obra se produce en el pic de construcción de los proyectos, asociado a mano de obra de proyecto. Por lo tanto, cuando hay varios proyectos que están construyéndose simultáneamente y alcanzan este pic de construcción, la fase más intensiva, digamos, de la construcción, se genera también el mayor consumo. Ahora, en consultas que nosotros hemos hecho a los actores locales, Asociación de Industriales de Iquique, Asociación de Industriales de Antofagasta, Asociación de Industriales de Atacama, la preocupación de ellos siempre es que esos picos de mano de obra se generan con mano de obra externa a las regiones y por lo tanto absorben mano de obra desde Santiago hacia el sur, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que en este caso es mano de obra que justamente, particularmente en este caso, es mano de obra que ha estado desocupada desde el área inmobiliaria, que se ha ido trasladando hacia estos sectores, pero no en la misma proporción porque el sector inmobiliario es más intensivo en mano de obra que los proyectos de construcción propiamente tal, pero requieren mano de obra más especializada. Pero una buena parte se traslada y un poco el fenómeno que comentaba Samuel, digamos, existe mucha inversión en estos grandes proyectos, pero no necesariamente alcanzan a absorber toda la mano de obra que el sector inmobiliario de por sí solo muchas veces es capaz de absorber o generar en mayor capacidad. Entonces, el primer efecto es este tema que ellos llaman de migración laboral. Y yo creo que eso va a ocurrir ahora en este periodo. ¿Ya? Va a ocurrir, probablemente vamos a tener más intensificado el movimiento hacia allá. Y nosotros estamos detectando esos pics. En detalle lo pueden ver en nuestro informe, digamos, de traslado de esta mano de obra. Y yo diría que el segundo elemento está vinculado a la escasez de mano de obra calificada para estos proyectos. Y que eso hoy día está siendo mirado por las compañías, y cuando estamos hablando de calificado, estamos hablando de calificado mayor, de especialidades técnicas, digamos, dentro de los proyectos, desde temas muy técnicos hasta temas de dirección de proyectos. Ese rango, y ahí estamos observando que hay mucha preocupación porque puede haber movilidad regional. Y eso también se podría configurar en esta pasada, de que se mueva mano de obra de Chile hacia Perú, de Perú a Chile, de Chile a Argentina, particularmente, digamos. Y eso también genera ahí un cuello de botella, porque no necesariamente la mano de obra que hoy día está disponible se pudiese absorber rápidamente si no tiene esa calificación, ya porque ahí se van a requerir empleos de mayor calificación. Entonces, yo diría que están los dos elementos, la movilidad, la migración para los PIC, pero no necesariamente cubrir toda la mano de obra, porque aún en esos PIC se requieren también especializaciones que no necesariamente tenemos hoy día para cubrir toda esa demanda. Eh, por lo tanto, ahí, claro, ahí hay que mirar bien. Nuestro reporte da cuenta básicamente del requerimiento, pero no necesariamente cómo vamos a llenar ese requerimiento. Es la demanda más que la oferta. Gracias, Orlando. Creo que ya estamos ok con las consultas porque todavía nos falta un anuncio más que dar y para eso me va a apoyar Orlando. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final de esta presentación. Tuvimos 85 personas sentadas y 75 en línea. O sea, nos fue bastante bien. Así que muchas gracias por su participación. Con mucho gusto queremos anunciar algo que es muy importante para nosotros y es algo que en el tiempo habíamos venido conversando internamente y también lo habíamos conversado con algunos de ustedes respecto a hacer una actividad que congregara el ecosistema de empresas y actores que estén vinculados a los proyectos de inversión.
Y más allá del premio CBC, que es una actividad que ya ha ido tomando mucho vuelo, que prontamente los vamos a invitar para la versión 2026, queremos en el mes de octubre del próximo año realizar un summit, el CBC Summit 26, de manera anual, donde podamos congregar a todos los actores que participan de este ecosistema en los proyectos de inversión, mandantes de empresas proveedoras, perdón, mandantes, empresas proveedoras, entidades de gobierno, universidades, no sé, todos los gobiernos regionales, para mostrar cuál es el panorama que hay, pero desde la discusión ya más profunda respecto al tema de los proyectos de inversión. Básicamente para que podamos detectar conjuntamente oportunidades en esta interacción de todos los stakeholders y dar respuesta a preguntas como qué está planificando cada sector público, qué es lo que está pensando el metro, qué es lo que está pensando Obras Públicas, no solo para el año siguiente, sino que en el futuro, qué es lo que está pensando el área de energía, qué están pensando los mandantes, a lo mejor un plan de inversiones de alguna compañía relevante, es decir, concurrir en un día, en un escenario con todos los actores al mismo tiempo y que podamos decir, ok, en ese día quedamos relativamente claro qué es lo que viene y qué es lo que estamos haciendo con todo el tema de la inversión en Chile. Lo queremos hacer en el mes de octubre. Inicialmente estamos pensando en trabajar básicamente con todo el sector de minería, el sector de energía, que son los sectores fuertes nuestros. Hemos hablado de infraestructura habilitante por el lado de obras públicas, pero también infraestructura habilitante por el lado urbano, que tiene que ver con todo el tema de vivienda, que tiene que ver con todos los temas de equipamiento, y también todo el área tecnológica nuestra. Lo queremos hacer en octubre del próximo año. Prontamente los vamos a invitar a quienes quieran ser sponsor de esto. Lo vamos a hacer en conjunto con DirectMin, que va a ser nuestro partner acá. Rodrigo Fuentes está con nosotros. Va a ser nuestro partner de la realización del evento. Él tiene mucha experiencia en la realización de estos seminarios de gran escala. Y le hemos puesto el nombre de un summit porque queremos hacerlo al máximo nivel. Ojalá traer presidentes de compañía, grandes expositores para que nos puedan mostrar los planes de inversión y podamos tener algunas mesas redondas donde podamos conversar respecto a este ecosistema y donde puedan aparecer conversaciones como las que estamos hablando ahora. ¿Cómo rompemos desde el punto de vista de la inversión ciertos paradigmas que hoy día nos tienen un poquito estancados, con un alto potencial, pero estancados? Así que los dejamos invitados desde ya a nuestro Summit CBC 2026 y prontamente vamos a invitar a todos, digamos, para quienes se quieran sumar como sponsor de este, que va a ser un gran evento a nivel nacional. Esa es nuestra expectativa. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo sé que hay varios que nos han empujado a que lleguemos a ese punto, así es que hoy día estamos casándonos públicamente. Tenemos que hacerlo sí o sí en octubre del próximo año. Así que muchas gracias, Carmen, y tú das el cierre de la actividad de hoy día. Muy amable. Bueno, les queremos agradecer a todos los presentes, a todos los que estuvieron conectados por el interés mostrado para esta actividad. Como bien lo dice Orlando, estamos lanzando este summit que va a cambiar un punto de inflexión para lo que siempre hacemos con CBC. Queremos que sea la actividad anual de CBC, así como el premio que ya también está, digamos, bien maduro en cuanto a la premiación y el reconocimiento de nuestras empresas socias. Así que en las próximas actividades prontamente les va a llegar la invitación para a participar al premio CBC 2026. Y en relación al Summit, estamos trabajando en conjunto con Rodrigo Fuentes, el gerente general de DirectMe, pero ya vamos a tener ya las tarifas para quienes quieran ser sponsors y quieran apoyarnos en esta actividad. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen cierre de mes, de año, de todo, y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.